así vamos, ay, perdón, ya va, salió algo acá. Así vamos. ¿Le salió algo a ustedes allá? Ya vaya, vaya, que me metí por acá en un lugar. Sí me están viendo la pantalla, me confirman. Mi profe dice Bueno, yo yo creo que ya solucioné. Bueno, como les decía, me gusta que sean muy participativos. La idea es que levanten la manito en llegado caso que tengan alguna pregunta y pues así lo hacemos de una manera mucho más activa, más participativa. Y pues nada, empecemos. Como tal, vamos a iniciar con las competencias, ¿cierto?, que evalúan el ICFES en la prueba Saber. ¿Por qué es importante reconocer estas competencias? Porque así yo voy de manera mucho más específica a aquello que me está planteando la prueba Saber 11. Esta prueba va a partir de una primera competencia que es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué es lo que busca saber el ICFES como tal a través de esta competencia? Es identificar si el estudiante tiene la capacidad de analizar esos elementos que están en el texto de manera explícita. Aquellos elementos como los personajes, aquello por decirlo de algún modo elemental que está en el texto. Eso es la parte básica de la comprensión textual. En estas dos siguientes competencias, como tal, y lo especifican en la misma guía de orientación, es la que evalúa el ICFES, que son estas dos que vamos a analizar ahora. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte? Porque el ICFES especifica que un estudiante, al haber terminado su bachillerato, debe manejar estas dos competencias. Y es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Miren la coherencia que hay entre estas dos. Primero, cómo se manejan la parte o cómo se articulan, ¿cierto?, los elementos del texto. ¿Para qué? Para darle ese sentido global. Eso es como tal lo que se busca con esta segunda competencia. Vamos a abordarlo de una manera rápida y sencilla para que ustedes lo puedan comprender. Y ya voy, me regalan un momentico acá. Se vea esto. Ya voy. Y la tercera competencia, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta es una competencia que es como tal lo que se pretende que todo estudiante haga. Y es no solamente tener esa capacidad de darle ese sentido global al texto, de comprender ese sentido global, sino que ya usted tenga la capacidad de emitir un juicio con referente a ese texto. Como se pueden dar cuenta, estas competencias del lenguaje las debe realizar toda persona que haya realizado o que haya tenido un proceso de aprendizaje. Porque ahora infiero que se estarán preguntando, bueno, pero en este caso me imagino los patrulleros se estarán preguntando, bueno, pero estas competencias como tal no nos están siendo evaluadas a nosotros en nuestro proceso. Pues se equivocan. ¿Por qué? Porque estas competencias, como son en relación al lenguaje, ¿cierto? Es el proceso como tal lector que se debe hacer en todo tipo de texto. Bueno, no quiero continuar sin hacer alusión a algo que es súper importante y que se me estaba escapando, y es lo siguiente. ¿Por qué la lectura crítica es tan importante a la hora de abordar, ¿cierto? Abordar todos los procesos, porque la lectura crítica
queridos chicos, chicas, es importante para todo, para todo. Ustedes se podrán dar cuenta que analizar un texto de manera tácita es súper importante. Y la idea es que lo aprendamos a hacer de manera articulada, lo aprendamos a hacer de una manera que lo hagamos, se haga de manera práctica. Estos conceptos que vamos a abordar esta noche nos van a permitir, y más adelante se darán cuenta, el porqué de la importancia de estos conceptos. Seguimos con, ya voy, no me deja continuar acá. Espera un segundito, ya, ahora sí. Componentes que se evalúan en la prueba. Componente semántico. No sé si alguno de ustedes de pronto haya escuchado estos componentes, pero se manejan en toda la prueba. ¿A qué alude eso de semántico? Lo semántico tiene que ver con el significado del texto. Todo lo que le da sentido al texto hace alusión a este componente. Cuando usted en una prueba o en determinada pregunta le colocan un texto y usted tiene la capacidad de cada uno de los conceptos que aparecen en poder comprenderlos, poder entender el significado en relación al mismo contexto de ese texto, usted tiene esa capacidad, ahí el ICFES, ¿cierto?, corrobora esa parte, ese componente. Hay dos designaciones dos designaciones o clasificaciones desde el componente semántico. Y para eso, vamos a iniciar con el denotativo. Como dijo Vane hace un momento, si quieren pueden tomar los apuntes para que luego puedan consultar y profundizar. Lo denotativo hace alusión a lo estandarizado. Bueno, quiero aclarar algo con el fin de que me puedan comprender o hacerme comprender. Nuestra lengua, ¿cierto? Nuestra lengua española es una lengua estándar. Es decir, ¿cómo hacemos el proceso para que una palabra sea estandarizada, sea incluida en nuestra lengua? Es a través de la Real Academia Española, ¿cierto? En el mismo uso que se le va dando esa palabra, la Real Academia Española dice, bueno, este término está siendo muy usado, entonces debemos como tal estandarizarlo, normativizarlo. Entonces, esa palabra, es todo un proceso, es algo mucho más amplio y la idea tampoco es abordarlo acá, pero para que ustedes tengan el conocimiento y puedan entender de dónde viene el asunto. Entonces, lo denotativo, ¿cierto? Son esos términos que están como estandarizados, que se les da ese sentido a través de la misma norma. Eso es lo denotativo, ¿cierto? Ahora, lo sintáctico, perdón, me escapaba de lo connotativo. Ahora, lo connotativo hace alusión, ¿cierto?, a el significado que como tal se le atribuye en determinado contexto. Por ejemplo, alguna palabra connotativa, la palabra perro, ¿cierto? Esta palabra perro a veces se le dice a un hombre que tiene muchas mujeres, ¿cierto? Eso es algo que en determinado grupo social se le ha atribuido a esa palabra que de manera denotativa o estandarizada es aquel animal, ¿cierto? Es el animal de 4 patas. Bueno, esa es de la parte denotativa.
pero desde un punto de vista connotativo, se le ha atribuido a esa palabra perro un hombre, al hombre como tal, un ser humano, que se caracteriza por tener varias mujeres, para que me puedan entender mejor a través de ese ejemplo. Sintáctico. Lo sintáctico atribuye a la organización de las palabras. La sintaxis se desprende desde la misma gramática. Como les decía, nuestro lenguaje, para poder nosotros organizar, tener este discurso, ¿cierto? Se necesitan de unas reglas gramaticales, y eso nos lo permite la sintaxis. ¿Será que si yo digo sol hace calor, no me entenderían, ¿cierto? En cambio que si yo digo hace calor, esto, me entienden perfectamente, porque esto se da gracias a la misma sintaxis, a la gramática. Entonces, eso es permitido gracias a este componente. Y que a ustedes en la misma prueba se lo califican, dependiendo, ¿cierto? O a través de determinadas preguntas que va formulando el ICFES. Y lo pragmático es más que todo en relación a ese uso, al uso que se le da en las determinadas culturas, ¿cierto? A cómo esas palabras en un grupos sociales, ¿cierto? Grupos sociales utilizan diferentes términos, perdón, el mismo término con diferentes significados. Nuevamente les reitero, y se estarán preguntando, bueno, ¿para qué me sirven a mí saber estos conceptos? ¿Qué me va a través de esto, en qué medida voy a afianzar en mi prueba? Claro que sí, porque tener claridad de estos conceptos a la hora de enfrentarse a la prueba, ¿cierto? Voy a poder responder con más seguridad, y a través de los ejercicios prácticos se darán cuenta. Bueno, acá aparecen más especificados, me adelanté un poco, acá estaban como tal los conceptos, pueden tomar pantallazos. Lo denotativo, como les decía, es ese significado estándar de las palabras en el que se registran en los diccionarios. Lo connotativo, como les decía, son los sentidos secundarios que se le atribuyen a un término. Bueno, el componente sintáctico, y esta imagen quiero que hagamos acá una comparación, una analogía que me parece muy importante, y es así como en una receta, ¿cierto? De cocina, cuando hacemos una receta, se necesitan de todos esos ingredientes. Así pasa con nuestro lenguaje. Necesitamos de unas preposiciones, de unos verbos, de unos adjetivos, ¿cierto? Que le permiten darle ese sentido a los mensajes, al texto como tal. Entonces, eso es fundamental en los sintaxis. Entonces, esa analogía es muy importante. Y lo pragmático, como les decía, hace alusión al contexto, a ese mensaje a través del transmisor y el destinatario. Quería como que no profundizar mucho en esto, porque la idea como tal es aprovechar y como tal introducirnos ya en los niveles de lectura, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿en qué consiste el acto lector? El acto lector aporta conocimientos previos, establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la deconstrucción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión de mundo, adaptándola al contexto en que se lee. Bueno,
quise iniciar con este concepto porque muchas veces pensamos que leer solamente es decodificar, ¿cierto? Decodificar nuestro lenguaje y no. Leer es mucho más que eso, compañeros. Leer, eh, leer es comprender ese mensaje, ese sentido global que nos da el autor, pero no solamente quedarme en eso que me dice el autor, sino es darle un juicio valorativo a ese texto, ¿cierto? Es analizar, elaborar inferencias, sugerir, construir, tener la capacidad crítica de lo que, a través de esa temática que me está planteando el autor. Nivel literal. Iniciamos ya con este nivel de lectura. No sé si recuerdan, bueno, quisiera parar un momento aquí y ver si hay preguntas hasta el momento, si de pronto no ha sido entendible hasta el momento o tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si Vane me ayuda en esa parte. A ver. No, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, es que es bueno saber si estoy siendo clara con la información porque eso también me ayuda. Con su permiso voy a tomar un poco de agua. Bueno, nivel literal. Como se pueden dar cuenta, en la primera competencia, ¿cierto? Que analizamos y que evalúa el ICFES, nos hablaban un poco acerca de esos elementos en relación al texto. Bueno, en el nivel literal, lo que se busca a través de este nivel es saber si usted tiene la capacidad de analizar esas ideas que se plantean en el texto. Por eso es que en la primera parte dice, centrado en las ideas, en el reconocimiento de las ideas como tal del texto que plantea el autor, en el reconocimiento de los detalles, de aquellos elementos explícitos que se encuentran como tal en el texto y que yo no tengo que hacer un mayor esfuerzo de compresión o mayor esfuerzo mental, ¿cierto? Para poder reconocer aquello que me está diciendo el autor. Identificación de secuencias de los hechos o acciones. Así como me los está planteando, me los está narrando el autor, así mismo están ocurriendo, ¿cierto? Asimismo yo los estoy comprendiendo porque me los dice de manera explícita, perdón, de manera literal. Identificación de relaciones causa-efecto. Yo tengo la capacidad, ¿cierto?, de analizar que eso que me está planteando o aquello que está sucediendo en el texto es por causa de algo y en consecuencia, ¿cierto?, ocurre algo, independientemente de la temática que se plantee en el texto. Bueno, hoy me regalan un segundo. Ejemplos. Ejemplo sencillo, este es el nivel más básico, por decirlo así, de lectura. Está lloviendo, el receptor de la frase comprende que está cayendo agua del cielo. El alumno llegó tarde a la escuela, el alumno ingresó a la escuela ya pasado del horario de entrada, del horario establecido. El almacén está a 3 cuadras de la casa, pues el receptor de la frase comprende que la tienda para comprar alimentos está a 300 metros aproximadamente de la vivienda. Se descompuso el televisor,
el receptor de la frase comprende que el aparato de televisión dejó de funcionar. Como ustedes pueden darse cuenta, son ejemplos sencillos, son sucesos que ocurren, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana y que yo los puedo entender de manera tal cual como lo plantean en el texto. Bueno. Ahora sí, perdón. Sí. Ahora en el nivel inferencial, que es ya un nivel donde usted en estas pruebas, en este tipo de pruebas, le exigen un poco más, pues se busca es saber si usted tiene la capacidad de inferir, de suponer aquello que le está planteando el autor. En la primera parte vemos elaboración de conclusiones. Ya usted no solamente tiene la capacidad, ¿cierto?, de analizar esos elementos que le plantea, sino usted puede elaborar conclusiones, situaciones que no le están exponiendo en el texto, pero que usted tiene la capacidad ya de inferir, de concluir. Ay, pero ¿será que fulanita de tal murió? ¿Será que María sí sufrió el accidente? Ah, a lo mejor sí murió. O sea, son conclusiones que no aparecen como tal en el texto, pero que yo de algún modo puedo, a través de este nivel, inferirlas. Inferir ideas principales no explícitas en el texto, como les decía hace un momento. Es lo mismo. Son ideas que no están de manera explícitas, de manera literal en el texto, pero que yo a través de este nivel logro comprenderlas, logro inferirlas. Su formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones. Ay, pero ¿será que Carlos mató a María? ¿Será que Juan logró, no sé, logró su cometido? Son ejemplos que se me vienen así, de un modo para que me puedan para hacerme entender. Interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Ese lenguaje, cuando me dicen ese lenguaje figurativo, me quieren hacer alusión, es como tal a que eso que me están planteando, ¿cierto? Yo tengo la capacidad de darle esa significación, de comprender que si me lo dicen a través de algún modo, de un lenguaje, ¿cierto? Que no está como tal convencionalizado, pero que yo tengo la capacidad de descubrir cuál es el trasfondo del texto. Esa es esta parte. Bueno, acá vamos a encontrar como tal unos ejemplos. No podremos hacer la fiesta al aire libre porque está muy nublado. El receptor de la frase comprende que probablemente llueva. El hombre apagó el incendio junto con sus compañeros del cuartel. El receptor de la frase comprende que el hombre es un bombero. El médico le advirtió que debe cambiar sus hábitos alimenticios. El receptor de la frase comprende que el paciente tiene malos hábitos alimenticios que le traen problemas de su salud. El boxeador tiró la toalla. Este ejemplo es más que todo, como les mencionaba, acerca del lenguaje figurativo, tirar la toalla. Ahí podemos ver un ejemplo de ese lenguaje. El receptor de la frase comprende que el boxeador, ha abandonado la pelea. Bueno, quisiera saber si hasta el momento, hasta
¿Hemos comprendido? Por favor, me lo hacen saber en el chat. Vamos a analizar aquí. Sí, vamos bien con el tema. Inferir es lo que dice el texto. Inferir, no, bueno, aquí Robinson nos pregunta, inferir es lo que dice el texto, supone lo que nos demuestra el autor. Bueno, como tal, inferir es suponer, es centrarnos, ¿cierto?, en esa manera de deducir algo, de, ay, será por qué pasará esto? ¿Por qué ese sentido que me está dando el autor en cierto, si me está mostrando esta temática, por qué lo quiso enlazar con X tema? ¿Por qué este personaje actuó de cierta manera? O sea, son cosas que no están explícitas, pero que sí están implícitas, están tácitas en el texto, están de algún modo que yo lo puedo intuir. Bueno, no sé si fui clara ahí, Robinson, ¿me confirmas, porfa? Yamit, vamos bien, muy bien, sí, profe, vamos bien, sí, señor, todo bien, más claro que la, más claro que la playa de Bogotá. Muy bien, Francisco. Esa analogía me parece excelente. Eso significa que sí me estoy haciendo entender y me gusta saberlo pues para saber si me devuelvo o algo, alguna aclaración, en fin. Bueno. Pero sí, está muy chévere ese comentario. Más claro que la playa de Bogotá. Bueno, no la había escuchado, la verdad. Bueno, continuamos acá. Bueno, esta parte de nivel crítico, sí me voy a centrar muchísimo aquí porque es una de las partes muy súper importante, por decirlo así. Y aprovechando que están en esta clase los patrulleros, quiero que por favor presten muchísima atención porque en este tipo de pruebas a ellos les evalúan este componente de una manera muy enfática. El nivel crítico como tal es cuando ya yo no solo soy capaz de relacionar esos elementos obvios que están en el texto, cuando yo no solamente soy capaz de inferir, de suponer, ¿cierto? Sino que además yo tengo la capacidad de relacionar todo eso y darle un juicio valorativo y darle ese sentido a través de mi realidad, a través de lo como tal lo que sucede en mi contexto. Eso ocurre en este nivel crítico. Ese carácter evaluativo tiene que ser bajo unos argumentos, tiene que ser, bueno, si en el libro 100 años de soledad, Gabriel García, aunque no me lo dicen, yo creo que, bueno, voy a partir de que si no han leído el libro 100 años de soledad, por lo menos hemos escuchado, ¿verdad?, mucho acerca de 100 años de soledad, por este gran autor, Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, autor colombiano, en fin. Me disculpan, por favor. En 100 años de soledad, ¿cierto? Vemos la temática de cómo a través de todo este movimiento literario que creó Gabriel García Márquez, habla acerca o toca una temática acerca de la guerra y reflejada a través, ¿cierto?, de ese abuelo, Aureliano Buendía,
que a través de ese mundo imaginario, ¿cierto? Plantea cómo ese abuelo se quedó esperando esa pensión, ¿cierto? Que mucho más va a profundizar en su libro El Coronel no tiene quien le escriba. Mucho más lo enfatiza en ese punto. Pero de manera muy no significativa porque como tal la obra en 100 años de soledad no es tan centrada como tal en ese abuelo que se queda esperando esa pensión, pero sí lo toca. Entonces, ¿cómo a través hacemos un análisis, cierto, de esa guerra que ocurre en nuestro país, del conflicto, cierto, armado que hemos vivido en nuestro país, perdón, por tantos años, por tantas décadas? Entonces, eso es para que más o menos analicemos un texto que me hablan acerca de la contaminación ambiental y bueno, ¿cómo yo puedo relacionar esto que me exponen en el texto de que si no cuidamos el planeta Tierra en cierto periodo de tiempo, el planeta se puede acabar? Entonces, ¿cómo esto que me plantean a mí en X texto lo relaciono yo con la contaminación que está ocurriendo en mi barrio? Si las personas están contaminando, ¿cierto? Entonces, por parafrasear, eh, lo que me plantea en el texto acerca de la contaminación ambiental, lo puedo ver reflejado a través de las estrategias, hablemos pues en positivo, de las estrategias que se están implementando en mi barrio acerca de no arrojar basuras a los caños, en fin, es por poner un ejemplo. Entonces, es cómo soy yo capaz de relacionar eso que me plantean en el texto en relación con mi contexto, con mi realidad. Eso es un poco acerca de lo que expone en la parte de arriba de la diapositiva, acerca de la posición documentada y sustentada. Ahora, eso de sustentada tiene mucha más profundidad porque para sustentarla, ¿cierto? Yo tengo que dar, valga la redundancia, eh, ar- argumentos, exponer, ¿cierto? Ideas que corroboren eso que se está planteando, eso que yo estoy exponiendo. Perdón. Entonces, así, eso es como tal lo que busca el nivel crítico. Usted en la prueba va a encontrar que le van a evaluar mucho este componente porque se puede decir que cuando se alcanza este nivel es cuando hay una verdadera comprensión, es cuando hay un verdadero análisis, ¿cierto? De lo que se busca a través de los textos, de que usted tenga esa capacidad crítica. Ay, es que a mí no me gusta leer. Ay, es que yo no voy a poder llegar a este nivel porque en realidad se me dificulta. Para esto, compañeros, eh, debemos estar actualizados siempre. Es bueno conocer las problemáticas, lo que nos aqueja. Eso es súper importante. Y si se podrán dar, si han hecho de pronto en algún momento algún simulacro o en las instituciones educativas nos hemos centrado porque plantear tipos de preguntas, saber en relación con ir preparando, ¿cierto? Para este tipo de pruebas. Entonces, se darán cuenta de que el ICFES como tal busca es que usted tenga esa capacidad, siempre, esa capacidad crítica. Entonces, ahí podremos identificar este, cómo podemos acercarnos cada vez más a ese nivel. Entonces,
Esto es un ejercicio. Quiero ser muy, de pronto, enfatizar y especificar muy esto, porque la lectura o el proceso lector es algo que es un proceso que, y siempre hago esta analogía, porque y no va a ser la excepción en esta noche, así como nuestro cuerpo, ¿cierto? Necesita de hacer ejercicio para mantenernos de pronto tonificados, para mantenernos saludables, ¿cierto? Ese ejercicio debe ser constante, ¿cierto? Tener mucha disciplina. Nuestro cerebro, por ser un músculo, necesita también ser ejercitado. Hay diferentes formas de ejercitar el cerebro, pero la lectura, créanme, que es un ejercicio que ustedes no se alcanzan a imaginar para ejercitar el cerebro. Y si usted toma un hábito de leer, eh, no sé, miren, 10 minuticos, inicien con 10 minutos, 2 páginas, el tema que ustedes deseen, no importa. Lo que ustedes deseen leer, que vean que como tal va a ser enriquecedor para su aprendizaje, claro está, que les va a aportar significativamente a su aprendizaje, háganlo, porque el día que usted se vaya a enfrentar a la prueba, usted va a ver unos textos, porque no les voy a engañar, se van a enfrentar a unos textos un poco extensos, eh, y estos textos a veces les van a parecer, ay, no, yo no voy a leer esto porque no voy a alcanzar, mejor marco lo que sea y ya. No, necesitamos leer el texto. Créanme que si ustedes hacen una verdadera lectura, un verdadero análisis del texto, créanme que van a responder con mucha seguridad cada una de las opciones correctas que le van a plantear. Entonces, mi invitación en esta noche es a que inicien ese hábito de lectura, inicien ese hábito lector, porque, como les digo, el cerebro necesita adaptarse a eso que ustedes se van a enfrentar, a eso que ustedes se van a enfrentar. A lo mejor no están acostumbrados y cuando se enfrenten van a decir, no, ya hasta aquí llegué. Entonces, la idea es como que irnos preparando, eh, y esa es una buena recomendación y espero que en verdad la cojan. Prepárense desde mañana, tomen el tema que a ustedes más les guste. No sé, ahora el celular nos facilita mucho todo. Entonces, busquen un tema de su interés, inicien ese ejercicio en su cerebro. Bueno, rechazo o aceptación. Me perdonan un momentico que rechazo o aceptación. En esta parte, cuando nosotros emitimos un juicio, ¿cierto? Podemos estar a favor o podemos estar en contra del texto. Si a mí me están planteando algo, no sé, una temática como tal de que es muy polémica y es el aborto, ¿cierto? Hay muchas personas que están a favor del aborto, otras que están en contra. Entonces, yo estoy leyendo en ese momento, en esa prueba, me ponen un texto en relación con esa temática y yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de responder en relación con esta posición, porque yo puedo estar a favor del aborto, ¿cierto? Pero yo necesito comprender ese sentido global del texto. Si lo que me están planteando en el texto va en relación va en relación con el rechazo del aborto o con la aceptación del aborto. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces respondemos la pregunta según nuestro criterio. Entonces, sí, el ICFES va
va a corroborar si yo tengo esa capacidad crítica, ¿verdad? Si yo tengo esa capacidad de análisis, pero también tenemos que ser precavidos en esta parte. Y de ahí me devuelvo un poco a eso que les planteaba al inicio acerca de la segunda competencia, y era cómo yo soy capaz de relacionar esos elementos, ¿cierto? Para poder comprender ese sentido global. ¿Será que en el texto me están hablando que el aborto es bueno? Sus ideas, sus ideas y su trasfondo va a favor de que el aborto, de promover el aborto, porque esto de algún modo sí dignifica o promueve los derechos de la mujer, ¿cierto? Entonces, si eso es así, si eso es así, entonces las preguntas que van a estar o las preguntas que va a abordar o a las que ustedes se van a enfrentar, créanme que van a ir enfocadas a eso. El ICFES obviamente va a querer, y con base a lo que usted responda, va a identificar si usted eh, tiene claridad de esa parte crítica. Pues no sé, le pueden preguntar, eh, la iglesia influye en, no sé, influye en, ¿está usted de acuerdo en que la iglesia, de pronto no de esta manera, porque créanme que ese no es como tal, no es estilo, pero es lo que ahorita mismo se me ocurre. La iglesia es siendo, ¿cierto? Siendo, a ver, la iglesia puede estar a favor, está en contra, perdón, del aborto. ¿Usted acepta o rechaza este tipo de políticas, siendo la iglesia un, siendo el pensamiento, ¿cierto?, de la iglesia importante para nuestro país? Algo así. Entonces, a usted le van a poner esas opciones de opciones, sí, de respuesta, y usted va a escoger, ¿cierto? Esa opción donde vaya enfocada a esa idea central del texto. De pronto acá no como tal, no es su pensamiento, no es como tal lo que usted piensa, sino debe estar enfocado a esa temática, a esa intención comunicativa que le planteaban en el texto. Eso es muy importante aclararlo, muchachos, porque de pronto a veces respondemos según nuestro criterio. Entonces, si bien les van a hacer ese tipo de preguntas, pero debemos tener la capacidad de identificarlas. Esa es una salvedad en este nivel. Tenemos que tener la capacidad de identificar eh, cuánto me están a mí preguntando acerca de mi punto de vista, pero mi punto de vista enfocado al texto, ¿cierto? Porque sabemos que hay una sola opción de respuesta correcta. Bueno. Vamos a analizar acá un poco. Bueno, quisiera saber si de pronto tienen alguna duda con relación a esta parte. Vamos a ver acá en el chat. Darle un punto de vista, todo bien. Contexto y no del nuestro. Muy bien, César. Bueno, bueno, sigamos. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Y es ese cuento de Caperucita Roja que todos
en algún momento de nuestra infancia nos leyeron, ¿cierto? ¿Quién no conoce el cuento de Caperucita Roja? Por eso quise traerlo en esta noche y más porque lo vamos a abordar de una manera diferente. A ver, Caperucita Roja, ¿cierto? Lo hemos conocido como ese cuento infantil, pero ¿cuál es el trasfondo de Caperucita Roja? ¿Cuál es ese trasfondo? A ver, este cuento es muy utilizado a la hora de hacer educación sexual. ¿Por qué? Porque este autor, Charles Perrault, él inicialmente, bueno, para hacer un poco de historia, el cuento de Caperucita Roja fue adaptado, pero como tal, la historia, perdón, la historia fue más enfatizada como un cuento de adultos. Entonces, solamente que, eh, de hecho, ella ha tenido muchas versiones, pero lo vamos a abordar desde esta parte. ¿Qué simboliza Caperucita en el cuento, en este cuento? ¿Quién era Caperucita? Caperucita simboliza la inocencia, ¿cierto? Esa inocencia, esa niña que, que sí, que dulce, que va a llevarle la fruta, que se preocupa por su abuelita, ¿verdad? Es esa inocencia que de algún modo tienen o tenemos todos en cierta etapa de nuestra vida. El lobo, ¿quién es el lobo? Ese personaje malvado, ¿verdad? Ese personaje que muestra lo oscuro, lo oculto en esta obra. La abuelita, la abuela de Caperucita, representa a esa persona que también, que también se la come el lobo, ¿cierto? Eh, y sí, es como un personaje secundario en la historia. El bosque es un espacio donde se recrea donde ocurre lo feo, la oscuridad. Y esa simbolización, ¿por qué la capucha era roja y por qué no era de otro color? Porque sabemos que en lo rojo, o el símbolo, ¿cierto? De lo rojo, o esa significación de lo rojo es lo que es la pasión, eh, lo lujurioso, esa parte significa lo rojo. Entonces, eh, a través de este cuento infantil, yo puedo analizar críticamente cómo este autor, eh, sí, relaciona eh, un tema como es la sexualidad, ¿cierto? En relación a Caperucita. Aquí podemos ver cómo Caperucita sufre de un acoso o un abuso sexual. Por eso les mencionaba que este es un cuento que es utilizado en muchas campañas gubernamentales en favor de prevenir el acoso y el abuso sexual, porque ese es el trasfondo de este cuento, ese es el punto crítico de este cuento. Acá podemos leer un punto de vista de Miriam Persiani de Santa Marina y Judith Scheiner, que ellas en un ensayo, es un texto muy amplio, pero quise traerles esta parte porque me parece que sintetiza eso como tal que plantea este autor en el cuento. Dice, cuando el lobo dice textualmente, es para comerte mejor, mi niña, no se la come literalmente, y esto es muy importante porque aquí, y les mencionaba al inicio, de que se van a dar cuenta por qué es importante conocer o identificar los conceptos, porque luego los aplicamos, ¿cierto? En los ejercicios. Miren que acá dice, es para comerte mi niña mejor, no se la come literalmente. Si se dan cuenta, y quizás de pronto los que no habían hecho este análisis, de si cuando escuchaban el cuento,
¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Es para comerte mejor, para verte mejor. ¿Será que por qué tienes la boca tan grande? No, es para comerte mejor. No es como tal ese acto, ¿cierto?, de digestión como tal, sino que ya yo infiero, tengo la capacidad de inferir de que aquí como tal ese comerte es porque tiene un mensaje, tiene un trasfondo diferente, ¿cierto? Entonces ya yo aquí aplico el nivel de lectura inferencial. Entonces, aquí el mensaje, siguen diciendo las autoras, aquí el mensaje nos indica que el concepto comerte es una metáfora. No se refiere a una necesidad biológica, sino a un apetito sexual. El lobo pretende seducir y tener relaciones sexuales con la niña, que tal y como se lleva a la cama se podría interpretar como un encuentro sexual indigno. Entonces, aquí podemos analizar esa parte. Bueno, seguimos. Bueno, el nivel intertextual. La intertextualidad es cuando se relaciona un texto de una, bueno, para que me puedan hacer, para hacerme comprender mejor. Hay una temática, yo acabo de leerme un libro, un texto, ¿cierto? Y abordan, por ejemplo, como se vio en el texto anterior, el caso del abuso sexual. Y es cuando yo tengo la capacidad de relacionar eso que me plantean en el texto en relación con otro texto que me leí que aborda la misma temática. Eso es básicamente lo intertextual. No sé si de pronto me hice entender en esa parte. Es la relación que un texto mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye a un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Como se les decía, ya yo no solo soy capaz de relacionar ese cuento que me leí de Caperucita Roja, ¿cierto? Sino que además anteriormente yo me leí un texto acerca del abuso sexual y ya yo, relaciono. Es cierto que yo me leí X texto y trataban esta misma temática, entonces hay una intertextualidad, es decir, y para que me puedan entender mejor, los textos dialogan entre sí, ahí de pronto de esa manera lo pueden comprender mejor. Un texto, los textos dialogan entre sí, de acuerdo, abordan las temáticas. Está la intertextualidad general, cuando es una misma temática con diferentes autores. Es decir, como les decía, el caso de el abuso sexual, ¿cómo lo plantearían diferentes autores? La intertextualidad restringida. Ya en esa parte sería lo contrario, ¿cómo lo aborda un solo autor? Por ejemplo, en sus obras, en sus libros, ¿cómo lo abordaría un autor? Les pongo un ejemplo. Hace un momento yo les hablaba de que Gabriel García Márquez en 100 años de soledad tocó a través de uno de sus personajes, ¿cierto?, la situación difícil que vivió su abuelo, que murió así como, y aquí que están los patrulleros, me pueden dar fe de ello, hay muchas personas que mueren esperando una pensión, ¿cierto? Entonces, ya Gabriel García Márquez no solamente lo toca en 100 años de soledad, sino que nuevamente lo toca en El coronel no tiene quien le escriba. Entonces, ahí se hace una intertextualidad. Un solo autor lo hace a través de diferentes libros, ¿cierto? Y la intertextualidad interna o autotextualidad hace alusión a cómo en un mismo libro,
a cómo en un mismo libro, por lo general, estos son en obras que son extensas. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha, que en El Quijote de la Mancha son 2 tomos grandes, que se presentan en un solo texto, en un solo libro, se presentan en los diferentes fragmentos, puede ser al inicio, puede ser al final de la obra, casos de intertextualidad. Por eso se dice intertextualidad interna. De pronto aquí lo hice un poco rápido, pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Bueno, acá voy a poner un ejemplo de intertextualidad. Quise traer este texto discontinuo a través de un cómics que es El secreto de Ana. Me van a regalar, por favor, 5 minuticos. Yo sé que ya son las 8, pero para terminar, ya con esto terminamos. El secreto de Ana. Ana, ¿cierto? Es una niña muy feliz. Vamos a leer. Esta no es toda, valga hacer la aclaración. No es toda el cómics, pero traje las partes que consideré importantes y que me van a ayudar, permitir explicarles esta parte. Ana tiene 9 años. Es de ojos grandes y risueños, cabello largo, lacio, castaño. Le encanta leer libros de ciencias naturales y jugar con su hermano menor Ricardo. Su mamá también buscó ayuda profesional y han sabido lidiar adelante y pasar más tiempo juntos con amor, dedicación y ayuda profesional. Ana y su familia avanzan a pasos firmes. El secreto de Ana es que Ana, y si ustedes pueden ver en esta imagen, Ana sufrió un abuso, así como sucedió, y hacemos el ejemplo de la intertextualidad con el caso de Caperucita Roja, ¿cierto? Que también abordan las temáticas desde diferentes puntos. Ambas eran niñas felices, eran niñas felices, pero al pasar o al sufrir, ¿cierto? Por un trauma, como es una violación o un abuso, obviamente quedan secuelas. Ambos tienen finales felices porque en Caperucita, como ustedes muy bien saben, ella después viene un cazador, ¿cierto? Que la salva, en fin. Asimismo, en Ana, su mamá, ¿cierto? Y vemos en la última imagen, vemos cómo han superado este problema, este trauma, ¿cierto? Que afecta no solamente a Ana, sino a toda su familia. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de intertextualidad a través de 2 cuentos en contextos diferentes, porque sabemos que el cuento de Caperucita Roja es un cuento infantil clásico que ha trascendido, ¿cierto? Por medio de la tradición oral, ¿cierto? Y Ana, El secreto de Ana, se puede decir que es un texto más contemporáneo. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de intertextualidad. Quiero finalizar con esta frase. Dice, el autor solo escribe la mitad del libro y de la otra mitad debe ocuparse el lector, debe ocuparse usted. ¿Y cómo se hace esa terminación? A través de ese análisis, de esa comprensión que nosotros como lectores somos responsables, ¿cierto? De finalizar ese libro. Quiero que también, y en la medida de lo posible, me gustaría que algún estudiante pues se tomara la palabra y pues nos dieran un poco su punto de vista con referente a esta frase y pues así concluimos un poco esta idea y pues los conceptos aprendidos. No sé si a alguien le gustaría pues dar su punto de vista. Los micrófonos están abiertos para ustedes.
A ver, sin pena, por favor, ¿quién dijo yo? Ay, me gustaría escucharlos. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla? Aquí estoy. Eh, ah, eh, sí, dígame. Bueno, muy bien, Eh, hemos terminado la clase de lectura crítica, nuestra primera clase. Eh, no sé si alguno tenga alguna inquietud que quiera de pronto decir, me faltó esto, no comprendí esto, o si por el contrario califique a la profe. Escribanos de 1 a 10, siendo 10 lo más bueno, 1 lo más malo, el numerito por la clase, por favor. Ok, entonces vamos a ir logrando, entrando, apenas es una breboca para lo que es lectura crítica, ¿vale? Bueno, vamos bien, pero califico un 9, un 8, no todo es 10. Ay, muchas gracias. O sea, en realidad espero que haya sido muy significativo el aprendizaje. Por favor, como les dije al inicio, me gusta que participen mucho porque así es muy retroalimentador, no solo para ustedes, sino para mí también. Me gusta aprender mucho de ustedes. Entonces, pues nada, me alegra mucho ver esos comentarios. eh, y qué bueno ver esos 10. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy excelente y claro. Ay, qué bueno, Ana. Qué bueno que te haya parecido muy entendible.